Hola Sunrise Church en español, estoy muy contento de que hayas tomado la decisión de vernos en este día. Yo soy el pastor Moisés, para aquellos que no me conocen, y estoy súper emocionado de poder compartir la palabra de Dios contigo. Pero hoy comenzamos una serie de 8 semanas que hemos titulado Hogar Feliz. Oye muy bien, Hogar Feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros comprendemos de que tenemos que hablar de cómo resolver dificultades o conflictos internos dentro del hogar. Y por las próximas 8 semanas nos vamos a enfocar a hacer esto de una manera que sea práctica y dar algunas instrucciones o cosas que, si las sigues, ideas bíblicas, conceptos bíblicos, pueden ser de mucha bendición para ti y para tu familia. La realidad es que en los últimos meses han ocurrido tantas cosas que estoy seguro que, quieras o no quieras, quizás tu familia ha pasado por momentos de crisis y por momentos de conflictos. A lo mejor nos estás viendo y no estás casado, no estás casada, pero tienes mamá, tienes hermanos, tienes primos, tienes amigos, tienes familiares, tienes amigos. A lo mejor no tienes conflictos con tu familia, pero tienes conflictos con otras personas que tú consideras como si fueran tu familia y son tu familia. Así que puede ser tan sencillo como que estamos acercando las elecciones y tú tienes opinión distinta en lo que es lo político con otro amigo o familiar, y eso ha causado serios conflictos entre ustedes. O a lo mejor con los sucesos que han estado pasando en el país, tuvo una discusión o una conversación que trajo conflictos. Pero ¿qué en cuanto al encierro que hemos estado pasando nosotros en los últimos 6 meses? Es una circunstancia que estoy seguro que, quieras o no quieras, nuevamente han traído ciertos conflictos internos dentro de tus relaciones. O simplemente perdiste el trabajo y tienes una familia que mantener y una presión increíble. O tú perdiste el trabajo y tienes que pagar tu renta y estás chocando con todo el mundo a tu alrededor porque tienes mucha presión. O simplemente no has logrado conseguir buena comunicación con las personas que te rodean, con aquellas personas que tú amas. O a lo mejor no tienes buenas relaciones familiares. Hay una persona en tu familia que cada vez que lo ves causa cierto malestar en tu corazón y viceversa. La realidad es que ahora, si eres una persona que vives en un núcleo familiar o si vives solo, la realidad es que si vives solo estás pasando por situaciones difíciles. Y si vives con un núcleo familiar y tienes hijos, tus hijos ahora están en la escuela mientras tú estás trabajando desde tu casa. Tienes que buscar un espacio para poder moverte. Todo esto puede traer serios conflictos internos dentro de la familia. Por eso te digo hoy que los conflictos son inevitables cuando existen las relaciones. Y esto es importante que lo comprendamos. Entonces, por las próximas 8 semanas, vamos nosotros a basarnos en principios bíblicos y en conceptos bíblicos que sabemos que van a ser de bendición para tu vida. Pero antes me gustaría leer lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 18, que está en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y que esto lo podemos tomar como una advertencia para nuestra serie. Oye lo que dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, nosotros en esta serie nos vamos a enfocar a tratar posibles soluciones. Me refiero a que aquellos problemas o conflictos que nosotros estamos dispuestos a solucionar o que son solucionables. Por supuesto, hay cosas que son extremas, asuntos que no se pueden solucionar con este mensaje que vas a escuchar. Quizás hay un asunto de adicción, quizás hay un asunto que requiere que entres a un programa de adicción. A lo mejor hay una situación muy difícil de abuso de cualquier índole y necesitas consejería especial. Necesitas cuidado pastoral, pero también necesitas salir de esa situación. A lo mejor hay personas con las que vives que simplemente no quieren más estar contigo y han tomado una decisión muy rotunda y se quieren apartar de tu vida. O tú eres ese que se quiere apartar de la vida de esa persona. Entonces, nosotros comprendemos de que en esta serie no vamos a poder tratar a profundidad todos los conflictos, pero sí son herramientas prácticas y sencillas que te van a permitir a ti poder vivir en paz
con aquellos siempre y cuando sea posible. Nosotros como iglesia queremos ayudar en todo y quizás nos llames después de esta serie para tratar un problema más profundo o una crisis más profunda y pues quizás nosotros como iglesia podemos ayudarte o tengamos que referirte a un consejero especial que tiene el mismo lineamiento teológico y la misma relación que nosotros tenemos con Cristo. Ahora, Pablo nos lleva a nosotros a hacernos un desafío y el desafío es que nos lleva a comprender que es posible resolver los conflictos y que todos tenemos que desear, si es posible, oye muy bien, vivir en paz con todos los demás siempre y cuando dependa de nosotros. Lo que quiere decir que vivir en paz es algo que en ocasiones se sale de mi poder. Fíjate la frase que él dice, siempre y cuando dependa de ustedes. En otras palabras, tú tienes que hacer todo lo posible, y yo tengo que hacer todo lo posible para tener una paz que no sea fingida, una paz que sea verdadera, que no sea yo, como decimos en mi país, que tiro la piedra y escondo la mano y digo, yo no fui, fuiste tú. Sino que lo haga de una forma donde yo realmente en mi corazón haga lo que tenga que hacer para que mis relaciones sean efectivas en la paz de Dios. Entonces, para que pueda disfrutar mi hogar, para que pueda disfrutar mi casa, para que pueda disfrutar las relaciones que tengo y que pueda vivir en la bendición que Dios me ha dado en las personas que me rodean. Pero piénsalo de esta manera, y me gusta este ejemplo. Esto es como tener un carro. Cuando tú tienes un carro, hay varias cosas, hay varios niveles de reparaciones que tú tienes que hacer en un carro. La primera cosa es el mantenimiento preventivo. Si tú no le cambias el aceite al carro, y sé que quizás algunos de ustedes están pensando, uy, tengo que cambiar el aceite del carro cuando dije esto. Entonces, el motor se puede echar a perder. Entonces, para que el motor no se dañe, hay que cambiar el aceite del carro cada 3 meses normalmente. Cambio de reparación de los frenos. Si tú no le cambias los frenos de tu carro, vas un día manejando por la autopista y puede haber un accidente. Entonces, son cosas tan sencillas como estas, cosas preventivas. Después viene el mantenimiento de cosas que hay que arreglar que son pequeñas, es decir, se te despichó una llanta, la llanta tiene un hueco, se te salió el aire, tienes que cambiarse, no puedes manejar de esa manera. Se te rompió el espejo retrovisor. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que poner un espejo retrovisor nuevo. Todas esas cosas son cosas que tenemos que tener nosotros al cambio. Y esto es lo que sería un mantenimiento de cosas pequeñas. Y todos los que tenemos carro sabemos que esos son asuntos necesarios. Pero, ¿qué en cuanto el mantenimiento es más profundo? Por ejemplo, tu motor se echó a perder, no prende el carro, está dañado el carro. No es un asunto de cambiar la batería, sino que el carro simplemente se echó a perder los taquetes del motor y ya no prende. O simplemente te chocaron y el carro quedó totalmente destrozado por la parte de atrás. O te lo robaron y lo dejaron tirado. Entonces, ¿qué haces? Lo llevas a un taller, gastas mucho dinero para que te reparen el carro y si no puedes repararlo, compras un carro nuevo. Entonces, nosotros en esta serie nos vamos a enfocar en lo que sería mantenimiento preventivo y en cosas pequeñas, no en asuntos de profundidad. Y quiero hacer esta aclaratoria muy específica porque hay asuntos que vas a tener quizás que tratar a un nivel más profundo. Por eso, quiero decirte que vamos a comenzar hablando específicamente en estas semanas en un capítulo de la Biblia, unos versículos de la Biblia que para mí, en lo personal, son muy importantes en mi forma de vivir. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. Y voy a leer del versículo 4 hasta el principio del versículo 8. Mira lo que dice. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Qué palabras tan hermosas las que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir en el libro de 1 Corintios, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo escribió estas palabras, la iglesia en Corintios, una iglesia muy diversa, tenía muchos tipos de culturas étnicas, tenía muchos tipos de estatus sociales, y pues ¿qué pasó? Todas estas diferencias, al ellos vivir juntos, causaron conflictos internos, y el apóstol es llevado a escribir eso. Por eso mismo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo hace alusión a la razón por la cual escribe esta carta. Mira lo que dice. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos
vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Entonces, el texto lo que me está diciendo a mí es, imagínate Moisés, imagínate Pablo, María, Petra, imagínate cómo sería si nosotros, el cuerpo de Cristo, viviéramos nuestras vidas amándonos mutuamente y a todas las personas que nos rodean en la misma manera que Cristo nos amó. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Cómo sería? Imagínate si nosotros logramos experimentar esto en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con personas que nosotros amamos, con nosotros mismos. Pero tengo que, para hacer esto primero, comenzar tomando decisiones pequeñas. Hay cosas que yo necesito hacer. Lo primero que yo tengo que hacer es invertir tiempo. Necesito decidirme a invertir tiempo en mi relación con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo paso tiempo con Cristo, lo que yo estoy haciendo es que estoy viéndome en un espejo donde Dios me está diciendo a mí lo que tiene que cambiar en mí. Y yo puedo meterme a profundidad en una relación íntima con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que me ama, que quiere lo mejor para mí, va a empezar a mostrarme las cosas que yo no quiero tratar. En esa relación íntima con Cristo voy a poder sentir el amor de Dios, de un Padre que te abraza, un Padre que nunca te abandona, que da lo mejor para ti. Entonces yo tengo que tomar la decisión de invertir tiempo en mi relación íntima con Cristo. La segunda cosa que debo hacer es invertir tiempo en mi relación con mis amigos, pero con mi familia. Saber que tengo que ser estratégicamente, es decir, tengo que hacerlo intencionalmente, de querer pasar tiempo con las personas que yo amo y las personas que necesitan de mí. Este tipo de mantenimiento previo me ayudará a mí a largo plazo a evitar serios problemas. Entonces, por eso es que en las próximas semanas nos vamos a enfocar en diferentes frases de 1 Corintios capítulo 13, pero hoy quiero enfocarme en lo que sería el amor todo lo cree, que está en el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 13, en el Nuevo Testamento nuevamente. Ahora, ¿qué significa esto? Amas y siempre confías. Amas y siempre crees. El amor cree todas las cosas. ¿Cómo puedo yo interpretar esto si yo estoy escuchando esto en mi casa, estoy diciéndotelo y que quizás tú dices, wow, eso quiere decir que yo tengo que creer todo? Entonces, ¿quiere decir eso que si alguien me dice a mí que la tierra es plana y cuadrada, yo tengo que creerlo? ¿Quiere decir que si alguien me dice de que ellos son Dios mismo y que vinieron y que quieren que yo les dé dinero, tengo que creerlo? Porque si no les creo, entonces no lo amo. ¿Quiere decir que yo tengo que aceptar todo lo que me dice? Y la respuesta es no. La mejor manera de traducir las Escrituras es con las Escrituras mismas. En otras palabras, para yo poder comprender lo que la Biblia me dice, la Biblia misma se explica por sí misma. Entonces, tanto desde Jesucristo hasta Pablo, hasta los apóstoles, los escritores bíblicos, las personas en la Biblia, siempre se nos ha animado a hacer algo, a discernir y aplicar la sabiduría en las situaciones que estamos pasando y probar y verificar bajo el conocimiento de Dios o las Escrituras que tenemos en nuestras vidas. Entonces, para yo creer algo, yo necesito primero saber en qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Esto quiere decir que para tener confianza en alguien, yo debo primero conocer su carácter. Eso quiere decir que yo pongo mi confianza en personas que yo puedo ver un carácter comprobado. En otras palabras, significa que yo le doy el beneficio de la duda a las personas. Y esto es importante que lo comprendamos, porque cuando yo puedo poner mi amor que cree las cosas, el carácter de una persona, y que no me dejo llevar por confusiones y que sobre todas las cosas veo a Jesús en las vidas de los demás, entonces eso me va a permitir a mí, si yo puedo ver un carácter comprobado en la persona, tener confianza en lo que me está diciendo. Y cuando yo le doy el motivo de ver que la persona está diciendo la verdad y creo y decido creerlo, eso me ayuda también a tener menos conflictos con las personas que me rodean. Entonces, ¿cómo puedo practicar el confiar y el creer? Lo primero que tengo que decirte, y quiero que lo pienses muy bien, es que no crees
monstruos en tu cabeza. Oye, muy bien. Número 1, no crees monstruos en tu cabeza. Cuando surge un conflicto, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Qué es lo primero que haces? Déjame darte un ejemplo. Bajaste a tu casa, saliste de tu cuarto, el cargador de tu teléfono lo tienes siempre puesto en una pared y llegaste y viste que el cargador de tu teléfono no estaba. Vas donde tu esposa o tu esposo, o tu hijo, tu hija o tu compañero de cuarto, si vives en una casa con varios amigos y estás ahí o tu hermano y le dices, oye, ¿dónde está el cargador? No lo encuentro. Y la persona dice, yo no sé dónde está. Y dice, claro que tú sabes, tú siempre lo agarras o lo quitaste porque lo querías y no te importa. Y una hora más tarde, cuando vas en tu maletín de trabajo, en tu bolso de trabajo, ves que tu cargador estaba metido en tu maletín de trabajo. Adivina qué ocurrió aquí. Aquí lo que ocurrió fue que creaste un monstruo en tu cabeza. ¿Cómo empiezan los monstruos? Comienzan con un conflicto y la necesidad interna que tú tienes de explicar por qué ese conflicto ocurrió. Y entonces comienza en ocasiones la necesidad también de defenderte ante tal conflicto. Entonces quiero que pienses muy bien en esto, porque a veces creamos monstruos en nuestras cabezas que empezamos a pelear. Si estás casado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, si vives con tus padres, con tu mamá, hasta con el gato en la casa empiezas a pelear. Hasta te miras en el espejo y empiezas a discutir contigo mismo. Entonces es importante comprender que cuando yo creo monstruos o yo permito que este tipo de cosas se levanten en mi mente, creo narrativas que no son verdaderas. Conflictos que sin querer estoy trayendo fuego o leña a un fuego que es innecesario que ocurra. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, cuando creamos monstruos, en vez de buscar claridad, lo que nosotros estamos haciendo es que nos estamos permitiendo que el mal nos venza. Cuando yo no pienso racionalmente, otro ejemplo que me gustaría darte es, estás casado, estás llamando a tu esposo y no te atiende. Y dices que no me quiere atender. ¿No puedes pensar a lo mejor que es que ella está trabajando y no puede atenderte? Entonces, cuando nosotros creamos monstruos en nuestras cabezas, creamos narrativas falsas que se convierten en conflictos más adelante. Esto es bien importante que lo comprendamos, porque ¿qué viene después de la narrativa monstruosa que creamos? Un gran problema. Porque empezamos a decir a la persona, tú hiciste esto porque tú querías hacer esto, o tú causaste este problema porque tú lo tenías en contra mía. Y llevamos cosas que ni siquiera tienen que ver con nada en lo personal y creamos serios problemas en lo personal. Por eso es que es importante que antes de que tú crees tu narrativa monstruosa, y esto nos pasa a todos en ocasiones, o que creemos narrativas monstruosas en nuestra cabeza que pueden traer serios conflictos, es sumamente importante que nos hagamos las siguientes preguntas, que en cuanto al carácter de la persona. Porque cuando yo acuso a alguien de algo que no ha hecho, yo estoy diciendo que su carácter es un carácter de una persona que no es fiel, que no es aprobada. Y eso hiere a las personas y cuando hay dolor, cuando una persona es herida, automáticamente tienes un conflicto. Entonces, antes de crearte esos grandes monstruos, es importante hacernos varias preguntas para no crear una narrativa que sea tan conflictiva que vaya a ser un problema más adelante en tu hogar, en tu trabajo, con tus amistades o con tu familia. Pregúntate lo primero, ¿tengo toda la información de lo que pasó? Y te vas a dar cuenta que con esta pregunta, el 99% de las veces, tú no tienes toda la información de las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, tú no sabes por qué no te atendieron el teléfono. O tú no sabes si tomaron el cargador de tu teléfono o no. O tú no sabes si la comida no está lista no porque no quieran alimentarte, sino simplemente porque no tuvieron tiempo de cocinar o porque se sentían mal. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿será posible que yo no tengo toda la información para crear este gran monstruo? El problema es que nosotros empezamos a poner las piezas que faltan dentro de los monstruos en las narrativas que creamos y creamos grandes historias que la información es falsa. Y te lo digo, que como pastor a veces tengo que dar mucha consejería matrimonial, prematrimonial y familiar, y a veces conflictos entre amigos y a veces conflictos internos dentro de las iglesias. Y yo he visto esto pasar no una vez, sino cada vez.
Y a mí también, como persona, me pasa en muchas ocasiones. Por eso es que es importante hacernos esta pregunta. ¿Tengo toda la información? ¿Tengo todos los datos necesarios para comprender lo que está pasando? Y te garantizo que la mayoría de las veces la respuesta va a ser no. La otra pregunta que tienes que hacerte, ¿lo que está ocurriendo es algo que es consistente con el carácter de esta persona? En otras palabras, esto es algo que esta persona siempre lo hace, esta persona siempre anda robando, esta persona tiene una trayectoria de robo, de mentir, de ser infiel, de hacer trampas. O sea, yo tengo que comprender que si tengo las verdaderas cosas para poder confiar en esta persona. Porque si la persona no es de confianza, pues entonces no es que vas a crear un monstruo, pues ya tú sabes que hay algo, que ya hay un patrón que la persona está llevando. Ahora, honestamente, y creo que esto es importante, yo creo que muchas veces nosotros acusamos a las demás personas, o podemos acusar a las demás personas, en lo que otros nos han lastimado a nosotros. A veces yo puedo decir, tú estás haciendo esto, pero yo no estoy hablando de esa persona, estoy hablando de otra cosa que alguien en mi vida me hizo y me lastimó. Yo he visto esto en tantas ocasiones, donde alguien me dice, es que está haciendo esto, y cuando le digo, pero ¿por qué tú dices que está haciendo? O sea, ¿qué evidencia tú tienes para decir esto? Es que mi papá o mi hermano, es que mi novio en el pasado. O sea, a veces nosotros acusamos a los demás en base a lo que otros nos han lastimado, pero también a veces lo hacemos por inseguridad. Lo hacemos porque no queremos perder a la persona o queremos o no nos sentimos suficientemente aptos o dignos. Piensa en lo que te estoy diciendo. Y la peor de todas, que en ocasiones lo he visto, es que juzgan a las personas por su propia condición. Y esto lo he visto en ocasiones también. Una persona me ha dicho, es que él está haciendo esto. Y cuando entramos en la consejería, resulta ser que este está diciendo que este estaba haciendo esto porque este se lo hace a todo el mundo. El que estaba acusando practica eso. Entonces es importante comprender eso. Conozco el carácter de esa persona. La otra cosa que debes preguntarte, la tercera pregunta que debes hacerte, ¿estoy venciendo o siendo vencido por el mal? ¿Estoy venciendo con el bien o siendo vencido con el mal? Pablo dijo vencer al mal con el bien. Entonces, ¿estás pasando eso en tu vida? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios actúe en tus relaciones, en tus amistades, en todas las cosas? Quiero que pienses en esto y quiero que comprendas lo que te estoy diciendo. Quiero que medites profundamente en esto. Número 2, y este es el segundo punto de este mensaje que quiero que pienses en él. El primero es, no crees monstruos en tu cabeza. Número 2, afirma los dones. Esto es importante. Afirma los dones. En los problemas nos centramos en las cosas malas de las personas. Pero te has puesto a pensar de que a veces las personas que tienen cosas malas, una cosa mala, tienen 100 cosas buenas. Afirma los dones en los demás. Volvamos a lo que dice en el libro de Romanos capítulo 12, que está en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. Dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférranse al bien. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférranse al bien. Entonces, esto es importante que lo comprendamos. Quiero darte un ejemplo. Yo tengo muchos años de casado. ¿Tú sabes cuál fue el peor de mis años de casado? Después de la luna de miel. No estoy diciendo la luna de miel inmediatamente, sino cuando esa etapa de que estás casado y todo es bonito, empiezas a ver algunas cosas que a lo mejor sabías que la persona tenía, pero no te gustaban. Y creo que para mi esposa María fue igual también. Y quiero que pienses en esto. Cuando nosotros estamos de noviazgo, las mujeres se maquillan, se ponen súper bonitas, se arreglan, siempre andan perfumadas. Los hombres metemos la barriga para vernos más delgados, más esbeltos. No queremos que vean nada malo en nosotros. Siempre presentamos lo mejor. Es decir, lo mejor de lo mejor. Lo que sirve, lo más hermoso, lo más precioso. Entonces, cuando empiezan el proceso de consejería matrimonial y tú estás viviendo ya en la relación, en el noviazgo, como que aquí hay unas cositas que pueden molestarme más adelante, y llega a la consejería matrimonial, estás tan enfocado en lo positivo de la persona que de repente cuando el consejero matrimonial dice, pero que hay algo que puede traer problemas, tú dices, no, es que nuestras diferencias nos complementan. Tú dices, es que mis debilidades son sus fortalezas y sus fortalezas son mis debilidades. Y pues él tiene un carácter que me hace sentir bien y ella es tan creativa y tiene un carácter tan tierno y tan dócil y yo me siento tan bien por eso. Hasta que se casan, pasa la etapa
de la luna de miel, 6 meses, 7 meses, 1 año, el tiempo que sea. Y de repente eso que tú decías que eran las fortalezas que tenían el uno con el otro y todo lo demás, se convierten en las cosas que te vuelven loco o loca de ella. Ahora ese tipo apuesto que tiene esa barba tupida, robusto, ahora deja pelos regados cada vez que se afeita en el lavamanos de la casa. ¿Y qué es lo que tú dices? Mijo, pero ¿hasta cuándo tú vas a dejar el pelo regado por todos lados? Ahora ya no le importa ni mete la barriga. Ahora hasta tiene la barriga afuera todo el tiempo y dice, mi hijo, mete esa barriga, saca el pecho, papá, que te amo. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Y esa mujer que era tan espontánea, artística, o que tiene un corazón muy noble, ahora se te hace irrespetuosa, desordenada a lo mejor, y pues indecisa a lo mejor. Lo interesante está en que nosotros a veces solamente nos enfocamos en las fallas de las personas. Ahora, yo quiero que tú recuerdes algo, que por cada falla que tú ves en una persona, tú también deberías ver, y yo debería ver, una falla en mí también. Porque aquí nadie es perfecto. Aquí nadie es perfecto. A veces los muchachos me dicen, pastor, yo quiero una muchacha, y me da una lista de 35 cosas buenas para la muchacha. Eso es una muchacha perfecta. Yo siempre le digo a los hombres, a las mujeres que me dicen eso, que están solteros, que me pidan que ora para que Dios le dé una compañera, le digo, oye, pero tú quieres desgraciar en la vida de una mujer perfecta, porque esa mujer es perfecta, y tú eres perfecto, le digo yo. Igualmente, entonces, nadie es perfecto. Entonces, debemos nosotros aferrarnos en lo que era bueno. Enfócate en las cosas positivas de las personas que están en tu vida. Acércate en las cosas positivas de las personas que te sirven. Por lo menos, a lo mejor ese hombre barbudo que te da el pelo regado en la mano y que tú tienes que limpiarlo porque no lo limpia. A lo mejor es el hombre más tierno que existe y te respeta y te ama y te apapacha cuando estás sola y te hace sentir hermosa y daría su vida por ti. Enfócate en eso. Y trabaja lo otro poco a poco. A lo mejor esa mujer que era artística, que decías que era lo más hermoso, y ahora hasta cuando se lava la cara te mancha el paño favorito tuyo, la toalla favorita tuya con el maquillaje que se pone a veces. Y tú dices, manchaste la toalla con el maquillaje, que te vuelve loco. A lo mejor es la mejor esposa del mundo, es buena madre, es una mujer amante, es una persona que te escucha, que llora contigo, que dormiría bajo un puente contigo. Enfócate en las cosas positivas, en los dones de los demás. Ahora, hay que traer un principio de balance en esto, porque nadie es perfecto, pero todo el mundo tiene defectos, ¿verdad? Pero hay personas que utilizan esto para justificar actitudes y acciones que no son adecuadas. Por lo menos, yo he escuchado en el pasado, en reuniones de situaciones difíciles en parejas, donde un hombre me ha dicho, bueno, pastor, yo a ella no le pego, yo a ella le fui infiel, pero yo a ella no le pego. Yo he escuchado eso en muchas ocasiones. Ella debería estar feliz, porque hay hombres que le pegan a sus mujeres. Yo he escuchado también en ocasiones donde una mujer ha dicho, bueno, pastor, yo a él no le ando haciendo la vida imposible y todas esas cosas, pero yo tampoco le soy infiel a él. Entonces, es importante comprender que el aferrarme en lo bueno de una persona no justifica para que la otra persona tampoco utilice eso para justificar las cosas que no son justificables. O decir, bueno, él es muy buen hombre. Él es muy buen hombre. Él me ama, pero él tiene un problema de alcohol. Él bebe todos los días, de lunes a domingo. Todo el día. Y cuando se molesta, pues revienta todo y tira. Pero él es un buen padre. Él a sus hijos nunca le pega, nada más me pega a mí. O sea, hay cosas que no pueden ser justificables. Entonces, esto es muy importante. Y hay a veces de estas personas dicen, es que tú solamente te enfocas en lo negativo. Yo sí estoy borracho 7 días a la semana, pero por lo menos voy a trabajar todos los días. Entonces, el asunto está en que sí hay que traer un principio de balance también esto que estoy diciendo. No utilices el que vean las cosas buenas en ti como algo para justificar lo negativo que tienes que cambiar y crucificar en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo que el amor siempre todo lo creía, que el amor lo confiaba en las cosas, no decía que sobaba el pecado, ni que permitía que las cosas malas constantemente ocurrieran. Así que trata en entrar en la presencia de Jesús para que Jesucristo limpie tu vida, transforme tu corazón y permita que aquello que tiene que ser transformado pueda ser cambiado. Entonces, número 1, no crees monstruos en tu cabeza. Número 2, afirma los dones de quién, de las personas que te rodean. Número 3, enfoque
en el arreglo. Es decir, enfócate en arreglarlo. Entonces, ¿cómo reducimos nosotros con frecuencia los problemas en nuestra vida? No crees monstruos en tu cabeza. La mayoría de los conflictos comienzan por monstruos que tú y yo hemos creado en nuestra cabeza. Cosas que nos creemos, cosas que inventamos porque no tenemos toda la información, por inseguridades o cualquier otra área, y creamos serios problemas. Entonces, y la otra es que no vemos lo bueno en las personas, siempre vemos lo negativo en las personas. Y esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Pero a veces nosotros somos tan reactivos que explotamos. Somos como un fuego artificial. Le prendes la mecha y ¡pah! Explota. ¿Qué podemos hacer en el calor del momento, en el momento cuando las cosas pueden explotar? Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. En nuestros conflictos siempre es un toma y dame. ¿Tú hiciste esto? No, tú hiciste esto. ¿Tú dijiste esto? No, tú dijiste esto. Este es el ciclo de pagar el mal con mal. Dios manda a que nosotros comprendamos la importancia de pagar bien con bien. Es importante que nosotros comprendamos de que debemos centrarnos en la solución, no en el problema. Si yo me enfoco en el problema, entonces nunca voy a solucionar el problema. Yo tengo que enfocarme en cómo solucionarlo y no en lo que ha causado necesariamente el problema, aunque a veces es bueno saberlo. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que hacerse la pregunta, ¿qué puedo hacer para que tú confíes en mí? ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Ayúdame a cambiar, yo hago lo que sea. O ¿qué podemos hacer para arreglar esta situación? Es importante que entremos en un diálogo a través de la presencia del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios y sobre todas las cosas en el amor de Cristo. En ese amor que es poderoso. Si alguien toma un paso hacia la luz, hacia la paz de Cristo, tómalo tú también si estás en el conflicto. No intentes arreglar a la otra persona. Comprende de que tú tienes que arreglar tu vida y no arreglar a la otra persona. Hay personas que siempre quieren arreglar a los demás. Compréndelo. A veces el principio del problema soy yo. Entonces yo no puedo quitarle la paja que está en el ojo de mi hermano si tengo un tronco gigantesco en mi propio ojo. Primero enfócate en arreglar las cosas que están en tu vida para después poder entonces ayudar a otros, si te piden que los ayudes, a arreglar las cosas que están en su vida. Así es como Dios trató con nosotros. Dios trata con nosotros de una forma interesante. Él no se distanció, sino que Él tomó el paso inicial. Nosotros estamos enemistados con Dios, estamos peleando con Dios por nuestros pecados, por nuestras fallas. ¿Y qué hizo Dios? Él tomó el paso inicial. ¿Cuál fue ese paso? Él envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, a dar su vida eterna, a darse todo en sacrificio. Él no tenía que hacerlo. Él lo hizo porque Él quería arreglar el problema en que tú y yo habíamos tenido con Dios. No porque Dios se creó un monstruo en su cabeza, sino porque yo he creado monstruos en mis corazones, cosas que me apartan de Dios, conceptos que permito que llenen mi mente por encima de la verdad del Dios que yo le sirvo. Por eso es importante que yo debo permitir sobre todas las cosas que Dios, que ha tomado el paso y me ha invitado a que yo un paso hacia su paz, que yo lo tome juntamente con Él. Ya Cristo murió por mí, ya Cristo murió por ti. Él creyó en mí, en esa cruz, pensando, Moisés podrá cambiar, tú podrás cambiar. Cuando nadie quizás ha creído que tú puedes cambiar, Dios piensa que tú puedes cambiar. Él tomó el paso inicial. Por eso yo te digo en el día de hoy, comprende de que Jesucristo ha hecho todo para hacer las paces entre nosotros y por nuestro pecado con un Padre amoroso. Nunca vamos a experimentar la verdadera paz en nuestras relaciones hasta que experimentamos la verdadera paz de Dios en nuestras vidas. Y esto es bien importante que lo comprendamos. En unos momentos nosotros vamos a ir a los elementos de la comunión. ¿Qué quiere decir eso? A los elementos es lo que sería tomar la copa, que representa la sangre de Cristo, y el pan, que representa sobre todas las cosas el cuerpo de Cristo que fue roto. Es un momento donde nosotros nos reunimos como iglesia a través de las cámaras. Tú en tu casa y yo aquí, y podemos decir, estamos con Cristo, servimos a Jesús, vivimos para Jesús.
Es un momento donde podemos crecer. Por eso yo quiero invitarte hoy a que ahí donde tú estás, si tú no conoces a Jesús, que hagas la decisión de tomar el paso de paz hacia Cristo que ya Él tomó hacia ti. Si tu familia está destrozada, yo te invito a que antes de intentar arreglar a tu familia, que arregles tu corazón con Dios, que arregles tu corazón. Quizás el odio, el dolor, la maldad o quizás tantos momentos de frustraciones te hacen actuar de formas que tú ni siquiera pensabas que ibas a actuar. Yo te invito a que arregles tu situación con Dios. Es tan sencillo. Es una oración simplemente, una oración de fe, donde tú le dices a Dios, Dios mío, aquí estoy, tengo tremendos problemas, pero yo comienzo por arreglar mi corazón. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que ores conmigo esta oración. Una oración muy sencilla. Repite conmigo allí donde estás. Jesús, te doy mi corazón. Soy tuyo. Gracias por haber muerto por mí. Y yo hoy me entrego por completo a ti. Si tú tomaste esa iniciativa, yo te invito a que mandes un texto al número que aparece en pantalla. Es muy importante. Manda un texto, queremos conocerte, queremos saber tu nombre, llorar contigo, queremos orar contigo, reír contigo, queremos comunicarnos contigo. Así que yo te invito que ahí ese número que pasa en pantalla mandes un texto. Si tienes alguna necesidad de oración o de petición de comida, mándanos un texto a ese número o lo puedes mandar un email explicando mejor las cosas a petición@sunrisechurch.org. Gracias por vernos. Te dejo con el grupo de adoración una vez más. Deleítate en la presencia de Dios.